Exacto. De acá en más, Con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Alberto Fernández terminó su encuentro con el Papa Francisco. Según a quien le preguntes, estuvo entre 25 o 35 minutos. Muchas veces en el tiempo se busca sacar conclusiones respecto de cómo fue la reunión, porque era el primer encuentro de Alberto Fernández pos la sanción de la ley del aborto legal en la Argentina, un tema contra el cual, por supuesto, que la Iglesia Católica tiene una postura muy férrea en contra, pero después de esa sanción de la ley, este es el primer encuentro entre Alberto Fernández y el Papa Francisco. Esa misma sanción de la ley le había valido un gran elogio a Alberto Fernández por parte del presidente Macron, que fue la escala anterior de su gira. El presidente francés, que entiende que esto tiene que ver con un reconocimiento de los derechos de las mujeres, y en el contexto de una agenda que está promoviendo igualdad de género, destacó que la Argentina sea un país, el primer país grande, importante de Sudamérica en aprobar esta ley. Pero bueno, más allá de esta cuestión en la que muchos especulaban que podía ser o meter algún ruido en el vínculo con el Papa Francisco, por su prédica con relación a la deuda de los países, siempre ha sido, y lo ha contado alguna vez Alberto Fernández, un aliado en las negociaciones internacionales que viene llevando adelante Alberto Fernández con Martín Guzmán, buscando que el Fondo Monetario ceda algunas cuestiones en la renegociación con la Argentina. Argentina le debe 45.000 millones de dólares, como todos sabemos, al Fondo Monetario. El Fondo Monetario le cobra a los países una tasa que en principio es más baja que la del mercado para países que, como la Argentina, no tienen acceso al mercado de capitales, pero le cobra una sobretasa buscando que vuelvan rápido al mercado de capitales privados. Lo que le están diciendo es: no tengo a ningún otro lado al que ir, sacame ese castigo adicional de la sobretasa. Y en esa discusión están, entre otras, con el Fondo Monetario, porque el Fondo Monetario también quiere que bajes el déficit para que le puedas pagar en algún momento. La buena noticia es que del lado de la recaudación, con la soja $600 la tonelada, bueno, para el gobierno hay ingresos adicionales para ahí de lo que había previsto en el presupuesto de este año. Pero se va a reunir Alberto Fernández con Cristalina Georgieva, por eso se va a quedar más tiempo en Roma buscando. Hay como dos posturas: aquellos que en el gobierno quieren un acuerdo rápido, que es la postura Martín Guzmán, y los que un poco lo patean para adelante pidiendo cosas que no siempre el Fondo Monetario te va a dar en la negociación. Y ahí aparece la interna del gobierno, donde se repite un poco aquello de cuando la última vez que se reunió Cristalina Georgieva con Martín Guzmán en Estados Unidos, en la Asamblea Anual del Fondo Monetario. Cristina Kirchner, en un acto del 24 de marzo, dijo que nos den un gestito, un poquito, con un discurso bastante encendido en contra del Fondo Monetario. Ahora Alberto Fernández se va a reunir con Cristalina Georgieva en Roma, por eso se va a quedar en Roma después de este encuentro con el Papa Francisco, a la espera del encuentro con la titular del fondo, que va allí por una cumbre. Y mientras tanto, ¿qué pasa? En el Senado, de la mano de Oscar Parrilli, mueven un proyecto de declaración que ya tuvo aprobación de la Comisión de Presupuesto, diciendo que el fondo, si le va a repartir a los países una plata extra, que es un derechos especiales de giro, que por la participación de Argentina en el fondo le tocarían 4.000 millones de dólares, que esa plata se tiene que usar en gasto doméstico para enfrentar la pandemia y compensar, digamos, lo que tiene que ver con el parate de la economía por las restricciones por el coronavirus. ¿Qué pasa? Esos 4.000 y pico de millones de dólares pensaba usarlos Martín Guzmán para pagarle al fondo, que este año justamente le tiene que pagar de unos 4.000 millones de capital, y tiene además 2.500 millones que pagarle al Club de París. Que justamente por eso la gira Alberto Fernández también, que le dijo al Club de París: che, ¿me das un poco más de tiempo a los países que forman, no? Y le dicen: sí, está bien, pero en la medida en que acuerdes con el Fondo Monetario. Entonces el Fondo Monetario le dice: bueno, yo te voy a mandar plata extra. ¿Para qué la vas a usar esa plata extra? Martín Guzmán decía para cumplir con mis vencimientos de este año. No es la idea del kirchnerismo, que ayer además a través del PJ de la provincia de Buenos Aires sacó un documento donde insisten que los tiempos de los ajustes de tarifas han terminado, como defendiendo la idea de que no puede haber una segunda suba de tarifas a los servicios públicos. Veremos, sigue siendo un interrogante finalmente en esta pulseada interna del gobierno y los distintos
fuerzas que integran este gobierno, ver cuál va a ser el final de esta historia y cuánto debilita a Martín Guzmán y a Alberto Fernández en la negociación con el Fondo Monetario el hecho de tener un frente abierto, dividido, y las posiciones más duras, más extremas del kirchnerismo que se manifiestan en el Senado, donde fuerte Cristina Fernández de Kirchner.